Muchos de nuestros televidentes seguramente conocen o han escuchado la historia de Rufino Varela, quien sufrió abusos cuando asistía a una escuela de Buenos Aires, y gracias a esta lucha, ¿no?, por sobrellevar esos abusos y hacerlo público, justamente quizás muchos se animaron a denunciar estos casos. En un momento donde hablamos, ¿no?, de la polémica generada a puertas adentro de la Iglesia y las declaraciones del Papa Francisco y demás, nos parece muy positivo poder tener esta videollamada con Rufino, a quien le agradecemos que haya accedido para dialogar aquí con Canal 10. Rufino, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, y es una historia que tiene ¿cuántos años? ¿Usted cuántos años tenía cuando comenzó con esta terrible, ¿no?, con esta serie de abusos? Bueno, para hacerlo breve, yo hoy tengo 53 años, lo hice público hace casi un año y medio atrás, el 30 de diciembre del 2016, después de un largo proceso. Voy de atrás para adelante, o sea, hoy estoy casado hace 30 años, tengo 2 hijos grandes, y la primera vez que cuento esto fue a los 18 años de casado, más o menos, a mi mujer, con la promesa de que no se lo habláramos a mis hijos, que eran chicos todavía. Pero esto arranca entre los 10 y a los 10 años más o menos con un empleado de la casa de mis padres, que es el primer abuso, digamos, que es un abuso continuado. Es lo que yo a veces trato de definir como los más peligrosos, ¿no? Pues no el abuso ocasional, sino el abuso continuado de manipulador, que son gente muy inteligente, a pesar de lo que uno piense. Sí. Y después ya en séptimo grado, que son los 12 años, a raíz de no poder hablar esto con nadie, justamente por la manipulación que ejercía ese abusador, se me ocurre hablarlo con el párroco de mi colegio, que era un capellán, que vivía ahí, que era el que nos confesaba, nos daba la catequesis. Y bueno, él en ese entonces confesaba en un dormitorio que tenía debajo de la capilla, en algunos casos, y bueno, lo que pretendió ser un pedido de ayuda o confesión terminó siendo otro abuso con castigos corporales por parte de él. Y eso a mí me lleva a un silencio absoluto durante 2 o 3 años, hasta que ya a los 15, donde yo seguía sufriendo, digamos, el acoso de la persona que vivía en casa, sumado a esto del capellán, y cuando se enteran unos hermanos de la congregación que yo estaba ya con la rebeldía típica de los 15 de aquella época, con ganas de hablarlo, se enteran que yo quería ir a hablarlo al obispado de San Isidro. Sí. Y bueno, fue un año, le diría un año, tercer año, mezclado entre el rugby, los amigos, las primeras fiestas y demás, que al enterarse, bueno, viene la manipulación de no hablar, de rezar para tratar de entenderlo al capellán y demás, hasta que al final quiebro, y esto lo hablo en el obispado de San Isidro, allá creo que por julio, agosto del 80, fui solo, golpeé la puerta, pedí ayuda. Casualmente esto es un dato importante. Yo el año pasado, el año pasado no, a fin del 2016, tuve la necesidad de hablar con muy buena onda, porque siempre lo traté de hacer con buena onda a pesar de los enojos, con quien yo estaba seguro que había sido quien me había recibido en 1980 en el obispado de San Isidro, y efectivamente, bueno, hoy él no, más allá que yo tengo un mail y hemos charlado con Monseñor Francini, que era el arzobispo de Mendoza, hablé en noviembre del 2016, antes que saliera la famosa nota de un diario importante con mi caso. Sí. Y fue él el primero, increíble, ¿no? Porque recordando tiempos, tuvimos una charla larga donde él me decía: Rufino, no aflojes con esto, no aflojes con esta lucha, hay mucho por destapar, hay mucho por hablar y hay mucho por mejorar. Y bueno, y después pasa lo que pasó, ¿no? Después de esa nota en La Nación, todo lo que pasó durante el 2017, en el cual considero que el caso de Rufino Varela o mío propio, que nunca pensé que llegara a tomar esta dimensión, generó lo que bien decías, que muchísima gente se animara a romper sus silencios, entre ellos varios ex compañeros de colegio, algunos de mi edad, algunos más grandes, algunos más chicos, abusados por el mismo capellán y por un hermano de la congregación.
yo sentía un cierto alivio, o sea, mucha tristeza, pero a la vez cierto alivio porque decía, no fui el único, es un consuelo de tontos. Y después cuando el colegio asume y dice, creamos una comisión y ya tenemos 5 casos, dije, bueno, acá ya no importa la cantidad de casos que hay, pero pasó. Y por supuesto después, ni hablar cuando recibo el llamado del Papa Francisco a mi celular en febrero del 2017, donde él, bueno, ya estaba enterado de todo esto, donde me pide disculpas en nombre de la Iglesia y donde me invita y me respalda, que eso es algo que me llama la atención cuando digamos, trato de entender lo que pasó en Chile. Claro, que negó, ¿no? Vamos a contarle a la gente que en realidad recibió a víctimas de abusos y la respuesta fue muy polémica, por cierto. Dijo, no hay pruebas suficientes, situación que le generó tal rechazo que consideraron que fue una de las giras papales, ¿no? Con menos resultados positivos en el caso del viaje a Chile. Mucha gente me escribe y me dice, Rufino, pará de defender al Papa o a la Iglesia. Yo siempre digo lo mismo, como arranqué la charla, Carla. Tengo 53 años, estoy casado hace 30, me llevo muy bien con mis hijos, soy cristiano, fui católico practicante, no creo haber sido un buen católico practicante en los últimos años, y ¿sabes qué? Yo no me siento en la mesa para generar una buena familia sabiendo que lo tengo al Papa sentado en mi mesa o a un obispo o a un cura. Lo hicimos entre nosotros. La fe acompaña. Yo sigo creyendo en Dios, soy una persona de fe, pero sé que pueden cometer enormidad de errores los seres humanos. El Papa no deja de ser un ser humano, sí. Pero lo que sí estoy tratando de marcar es, no nos confundamos. El Papa, los obispos, o cualquier líder político o religioso deberían saber que pueden ser juzgados o investigados por una justicia que funcione correctamente en cualquier país del planeta. Entonces, cuando se lo acusa al Papa, que él en realidad protege y encubre a este obispo, como a tantos otros, yo tengo denuncias todos los días, lo primero que digo es, antes de acusar al Papa, acusen, como le dije a algunos chilenos, a los jueces que tienen ustedes, amigos chilenos, porque si este obispo está libre, no está libre porque el Papa fue con una llave y abrió una cárcel o rompió un expediente, está libre por la incapacidad de los jueces de Chile. Y si acá el padre Grassi hoy está libre y el Papa o un cardenal o un obispo puede decir, está libre porque no tiene pruebas, a mí me duele en el alma, porque yo lo quiero ver preso a Grassi. Pero no por rencor, porque sé de testimonios de víctimas de ellos y muy cercanos. Lo que sí digo es, el Papa no es quien para impartir justicia, ni para ejercer justicia. Si el Papa, lo puse el otro día en el Facebook y algunos se enojaron, si el Papa, alguien considera que está cometiendo encubrimiento o ha sido cómplice, también debería ser investigado. Y si no es por la justicia de un país, debería ser investigado por un tribunal superior internacional. Como ha pasado con líderes políticos, por otros casos. Totalmente. Entonces, esa es la grieta que a mí me cuesta entender. Y finalmente, en lo personal, mucha gente me ha preguntado si por el tema del llamado, por el tema de lo que hago y demás, si yo creo en el Papa y si creo en los obispos o en la Iglesia. Yo fui muy traicionado, nunca me consideré víctima, no me siento víctima y jamás voy a permitir que alguien me considere víctima. Lo que sí tengo muy claro es que no me siento un leproso por haber hablado, que sé que esto que por ahí explotó por algo, si pudiera volver el tiempo atrás lo haría simplemente para tener un poco más de tranquilidad y no estar hablando todo el tiempo de esto, pero simultáneamente me pasa, Carla, que cada vez que yo me voy a dormir y durante el día tal vez no vendí un producto de lo que yo vendía, pero por día tengo mensajes de gente absolutamente desconocida que te escriben o que te llaman diciendo, me ayudaste a romper esto después de 50 años, de 20, de 10, y me siento más liviana. Sin dudas. Y bueno, te da una paz interior que va mucho más allá de lo que diga el Papa, de lo que diga un obispo o lo que diga un juez.
Muy valioso su testimonio, Rufino. Realmente le agradecemos este contacto y nos vamos a quedar con esas palabras, sin agregar más. Mientras sirva para que una persona se anime a denunciarlo, ya eso es altamente positivo. Que tenga buen día. Y gracias a este testimonio de Rufino, surgieron nada más que 22 casos dentro de este colegio de mayor prestigio, se puede decir a nivel nacional, como es Cardenal Newman, donde entre otros un exalumno es Mauricio Macri, para que tengan idea de, digamos, de la cantidad de exalumnos que han tenido después reconocimiento o trayectoria por diferentes motivos, ¿no? 22 solamente dentro de la institución, pero ha tomado contacto en los últimos años con más de 148 casos de abuso sexual intrafamiliar. Nosotros salimos a la calle a plantearle a la gente este tema que está en debate, sin dudas, ¿no? Con lo que es el abuso, en este caso, puertas adentro de instituciones históricas y de mucha trayectoria como es la Iglesia Católica. Debo pedir disculpas porque la palabra prueba ha herido a tantas personas abusadas. Entonces, ¿debo buscar el certificado de eso? No, es una palabra de traducción del principio legal. Y pido disculpas a ellos si los he herido en forma involuntaria. Me parece que habría que pasar a algo más efectivo y ser bastante más duro para que esto no siga sucediendo, porque es vox populi que esto pasa a menudo y en todos lados con la Iglesia. Es lamentable como en cualquier organización, y sobre todo organización de ese tipo, ¿no es cierto? Eclesiástica, es lamentable. Por más que tengan el cargo que tengan, que sean lo que sean, son personas igual que nosotros y si ellos cometen un error, lo tienen que pagar. Siempre y cuando sea comprobado, tiene que ser castigado como cualquier otro ciudadano, no porque sea religioso o lo que fuere, tiene que ser castigado. Yo sé que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba, no la tiene. Y que no puede, o a veces la tiene, pero tiene vergüenza que lo tapa y sufre en silencio. El agravante de que sea viniendo de un sacerdote es casi comparable a un incesto, porque se abusan de la plena buena fe de la gente y encima de chicos que en general vienen de situaciones muy desvalidas y es terrible escudarse detrás de una sotana para cometer ese tipo de abusos. Tenemos todo tipo de cuestiones que son lamentables y tristes y que tenemos que, lamentable, aprender a convivir con ellas, lo que no quita que signifique aprender a que está correcto muchas de las cuestiones que están ocurriendo. Nosotros no somos quien para perdonar, solamente sabemos. Si creemos, sabemos quién es el que perdona. Bueno, pero en este caso lo dice el jefe de la Iglesia. Como persona, yo tengo muchas cosas, tengo muchas formas de pensar y me gustaría que primero y principal se cambiaran las leyes. Entonces vos cambiando las leyes, cambiás un montón de cosas. Yo pienso que siempre va a seguir ocurriendo, lamentablemente, hoy por hoy como está la degeneración en la mente de las personas lo que han perdido es el temor a Dios y eso me parece terrible.